varias dudas y consultas al respecto. ¿Ya? De todas maneras, permítanme un ratito. Vamos a abrir el libro de Ingeniero Merubia, debido a que es el libro básico que tenemos de la materia. ¿Dónde están libros? Aquí está. Aquí está, el libro del Ingeniero Merubia. Es una recopilación de varios textos que por lo general son de libro de Timoshenko. Entonces ahí van a poder ustedes mencionar estos temas, ¿no? Lo que es pandeo de barras, anillos y vigas. Es el capítulo 3 que corresponde a este tema. Un poco vamos a ir haciendo énfasis en lo que dice la parte teórica. Hay que entender primeramente a qué se refiere para poder hacer ejercicio. Si bien la fórmula es fácil, o sea, les puedo resumir: pandeo de anillos y vigas, si se conoce, pandeo de barras, anillos y vigas. ¿Ya? O sea, les puedo resumir que prácticamente para resolver este tipo de ejercicios de pandeo, o sea, es muy sencillo. Es decir, P crítico, la carga crítica de pandeo, no es nada más que pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia, dividido entre la longitud efectiva elevada al cuadrado. El K por L representa eso, nada más. Eso es prácticamente todo lo que tienen que conocer para resolver el tema de pandeo de barras, por si acaso. ¿Ya? Luego vamos a ver, se va a ver lo que es el tema de entramados, ya, eso posteriormente, pero de manera un poco simplificada, entender qué es la fórmula que vamos a utilizar. La otra fórmula que se conoce en este caso de pandeo de barras macizas, es decir, que no tiene ninguna discontinuidad o no está conformado por varios elementos, se puede decir que hay un efecto de cortante. Ya, el efecto de cortante refiere a que la barra, al estar sometida a este efecto de pandeo, va a empezar a generar el corte. Voy a explicar con más detalle, simplemente quiero mostrarles perdón, esto porque está aquí manchado. Lo que quiero explicar más que todo es, digamos, las fórmulas que uno va a manejar. ¿Ya? Entonces aquí tengo la carga crítica de pandeo, pi al cuadrado por el módulo de elasticidad, ¿no? Dividida entre la longitud efectiva al cuadrado. Puede ser también utilizada con efectos de corte. Entonces, ¿a qué se refiere con efectos de corte? Esta fórmula que estamos viendo también se conoce como la carga crítica de Euler, ¿no? Entonces, en algunos libros van a verlo de esta manera, la cual representa pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia, dividido entre la longitud efectiva al cuadrado, ¿no? Carga crítica de Euler. ¿Ya? Donde aquí también genera el efecto de fuerza de corte, P sub D, que no es nada más que el módulo de corte por el área dividido entre un coeficiente de forma, ¿ya? Que representa el efecto de corte. Cuando estén en estructuras hiperestáticas van a ver que estos coeficientes de forma van variando desde 1.2 para secciones rectangulares, circulares 10 novenos si mal no recuerdo, y secciones triangulares también creo que es 3 medios, 1.5, algo así, no me acuerdo exactamente los valores, pero viene de una integral, ¿no? Que va referida a lo que son los métodos energéticos, un poco para entender de dónde vienen estas fórmulas, ¿no? Pero bueno, no es nuestro tema del curso de analizar cuánto vale el coeficiente de forma alfa, me refiero a desarrollar la fórmula de cuánto debe ser. Bueno, se puede obtener también de manera experimental, indicando que este valor es un dato, ¿ya? Eso simplemente nos van a indicar en el ejercicio que el coeficiente de forma es tal valor, ¿ya? Entonces, para que esto quede completo, vean, ¿no? Que es P sub E y P sub D. Lo único que tenemos que analizar ahora, la carga crítica de pandeo representa lo que es el valor de P sub E dividido entre 1 más P sub E sobre P sub D. Eso representa lo que es el efecto de corte. ¿Ya? Entonces, les puedo resumir en estas dos ecuaciones, ¿no? Pandeo de barras, anillos y vigas, en este caso introduciendo la primera parte, que son pandeo de barras, podemos hablar de esta fórmula, la carga crítica de Euler, y bueno, también utilizando lo que es el efecto de corte, y la vamos a ir explicando con más detalle, pero les resumo, eso es pandeo, nada más. O sea, son dos fórmulas que
posiblemente no se les haga muy difícil conocerlos o tal vez recordarlos, ¿no? Pero ahí está. Muy bien. Entonces, una vez que ya tengo entendido que son fórmulas simples, debo entender también a qué se refiere con este efecto de pandeo. El efecto de pandeo se da cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una pieza esbelta, ya hay en este caso un valor de esbeltez lambda, que lo van a ver en la siguiente materia, ya que se representa como K por L, que viene a ser la longitud efectiva dividida entre el radio de giro. ¿Ya? Entonces, hay diferentes condiciones cuando son materiales de acero con cierto grado de resistencia que debe cumplir, que debe ser menor, mayor de 200, algo así está en este caso en el límite. ¿Dónde podemos encontrar esta referencia de esbeltez? Lo vamos a encontrar en el libro de Singer. En el libro de Singer resume muy bien esta parte, es decir, muy sencillo de entender en el libro de Singer, y por lo tanto se entiende que este es el valor de la esbeltez. Esto les va a servir mucho cuando estén en estructuras metálicas, cuando se analice o se tenga que verificar si estamos dentro del rango o ya hemos pasado tal vez, o bueno, prácticamente no es aplicable este tipo de elemento, ¿no? Tiene que cumplir ciertos requisitos de esbeltez. ¿Ya? Entonces, en el curso de Resis 2, por lo general no se manejan estos criterios. Sí se debe entender qué representa esbeltez, pero no es mucho, no damos mucho énfasis a este tipo de análisis, ¿no? Bueno, entender primeramente, que ya que he hablado de varias fórmulas, entender qué es pandeo, ¿no? O sea, estamos todavía sigue con la duda. Ya, entonces hablamos de esbeltez. ¿Qué se referirá con este tema de esbeltez? Se refiere a lo siguiente. Yo tengo un elemento, una columna, por ejemplo, que por lo general será el caso, pero no quiero generalizar. A veces uno dice, no, solamente son columnas, ¿no? Y no es tanto así. A veces hay piezas que son horizontales, ¿no? O sea, vasos, por ejemplo, de una cercha, ¿verdad? Que son de este estilo, etcétera. O sea, puede haber de diferente forma. La idea básica de este concepto de lo que es pandeo, lo vamos a ver en este momento, fíjense, son barras, no dice pandeo de columnas, dice pandeo de barras. Entonces, con esto, ¿qué estamos indicando? De que no deben tratar de pensar o resumir que el pandeo solamente se va a dar en columnas. Ingresa al examen y uno se pierde, por ejemplo, entre alguna vez un ejercicio de este estilo y había fuerzas solamente de compresión. Ya estoy viendo así. Y decían, esto es un tema muy complejo. Bueno, no sé, está referido a otro tipo de tema y no puedo resolverlo, algo así. Para empezar, el efecto de pandeo en barras, estoy hablando en barras, no quiero que hablen de vigas porque de vigas es otro tema. Estamos hablando de pandeo de barras primeramente, ¿ya? Esta primera parte. Ya más adelante vamos a ver pandeo de vigas. El pandeo de barras representa ya a este comportamiento. Son barras, elementos esbeltos, largos se puede decir, ¿ya? Que sufren, en otras palabras, un efecto de compresión. Sufren, lo digo, en el sentido de que va a empezar a generar falla. ¿Ya? Entonces, cuando un elemento es demasiado delgado, se puede decir en un sentido, ¿ya? Con relación a su longitud, a eso se refiere con la esbeltez. Entonces, puede sufrir un efecto de pandeo. El pandeo va a representar lo siguiente. Cuando coloco una fuerza compresora, les decía hace rato, una regla, por ejemplo, de las que manejamos en casa, ¿verdad? Para nuestro trabajo, una regla de 30 centímetros, agarramos y lo comprimimos, o sea, tratamos de generar este efecto con nuestras manos. Lo que va a suceder con este elemento es que en este punto en específico va a tratar de rotar, porque tiene una rigidez, ¿verdad? O sea, el elemento también es rígido, es duro, ya tiene esa idea básica. Entonces va a tratar de doblarse, si gustan. Bueno, la palabra tal vez no es la adecuada. O sea, técnicamente se denomina pandeo, ¿no? Pero un poco para entender en palabras simples, estamos hablando de que es el doblez del elemento, ¿no? Entonces eso va a suceder. Algo así más o menos. No soy bueno dibujando, pero más o menos eso va a suceder, ¿no? Va a tratar de, si gustan, generar este comportamiento, ¿no? Ahora, este comportamiento que se está mencionando se conoce como pandeo. Es el fenómeno de pandeo cuando una barra, se hablan de barras, no se hablan de columnas, ni vigas, ni nada, simplemente de barras, están sometidas a fuerzas compresoras. Entonces, para entender cuándo debo analizar pandeo, cuando existen fuerzas compresoras en una barra.
en una barra, ¿no? Ya, en vigas es otra cosa, es por efectos de flexión, flexotorsión, que vamos a ver después. Pero en este caso solamente es analizado por compresión, ¿ya? En barras. Entonces ya pueden ver un poco este elemento, ¿no? En otros libros van a encontrar como efectos de eh, flexión lateral, porque al fin y al cabo, fíjense, por una fuerza compresora, el elemento se está flectando. Entonces son efectos también de flexión, ¿no? Está flectando, entonces van a encontrar seguramente flexocompresión, también lo denomino. O sea, se va a empezar a flectar por la compresión. Se va a hacer una combinación de una carga eh, axial con momento, pero no se va a dar el caso cuando la barra esté con carga centrada. Vamos a ir un poco desarrollando a medida que hagamos ejercicios, pero la idea básica está ahí, ¿no? Primeramente explicando a qué efectos estamos queriendo analizar. Lo propio en este elemento, vean, ¿no?, que no es una columna como tal, porque por lo general las columnas se entienden que son elementos verticales. Ahí está el punto, ¿no? Elementos verticales, como en este caso, que están sometidos a fuerzas compresoras. Pero pueden ser, fíjense, que estén así, se puede decir en forma horizontal, o también estén en forma inclinada, por lo tanto va a tener este comportamiento. Bueno, entonces ya con esta información podemos entender que el pandeo es un efecto producido por la compresión. Entonces ya tenemos esta idea básica, ¿no? Ahora, no significa que ahora vamos a hacer que nuestros elementos empiecen bueno, este efecto ya es pandeo por si acaso. Ya, esto ya es pandeo. ¿Por qué? Por una fuerza compresora está empezando a generar un efecto de flexión, se está flectando por la compresión, ¿no? Entonces, no estamos diciendo de que el elemento va a empezar, bueno, queremos que nuestro elemento se empiece a doblar, en otras palabras. No es esa la idea. Es decir, que para que encontremos una fuerza antes de que genere este comportamiento, debo calcular la carga crítica, ¿ya? Entonces, espero que haya quedado claro esta parte de que la fuerza que calculamos, esta carga crítica que he mencionado, ya este de aquí, lo que estoy remarcando con color verde, representa esa fuerza necesaria que puede soportar el elemento, por algo dice crítico, es decir, que a partir de ahí va a empezar a flectarse. O sea, cuando calculamos pandeo de barras, no estamos permitiendo que se doble, simplemente estamos tomando la condición crítica de cómo podría o cómo puede, en otras palabras, flectarse, nada más. No estamos indicando que se va a flectar, ¿ya? Por si acaso, eso, a veces siempre hay esa duda y me preguntan, ¿no? Entonces, lo que estamos, me hablan, ¿no? Me dicen, entonces, con esta carga crítica yo voy a generar esto. No. Cuando tú apliques, si la carga en este caso que vas a aplicar aquí, P, ¿no?, así podemos decir, es menor, ya, menor o igual hasta de paso, se puede decir, que esta carga crítica, entonces tú estás asegurando que exista una estabilidad, es decir, que no se va a mover o no se va a flectar. A nadie le va a gustar que en su casa su columna se esté pandeando, ¿no? O sea, esté de esta manera. Yo para qué calcularía entonces con esta fórmula para entender que mi columna va a estar doblada en mi casa. No, imposible, ¿no? O sea, no es razonable hacer eso. Entonces es por eso que les estoy indicando que esta carga crítica de pandeo representa a esa fuerza antes de que suceda eso, ¿no? Pero ya podemos predecir de qué manera se puede fallar, ¿no? Por si acaso, lo que se está viendo en este curso, lo que se va a ver, solamente representa el comportamiento dentro del rango elástico, es decir, el pandeo elástico. Alguien me puede decir, ahora, entonces, ¿existe un pandeo dentro del rango plástico? Sí, hay pandeo inelástico, existe, ¿ya? ¿Dónde puedo recabar más información sobre este tema del pandeo inelástico? Lo van a encontrar en el libro de Timoshenko, ¿ya? De James Gear, ahí está. Y también en Singer también está desarrollado, pero eso se desarrolla con normativas, o sea, en otras palabras, esto representa a un análisis bueno, de pandeo inelástico me refiero, a un análisis de un curso superior que se denomina estructuras metálicas. En estructuras metálicas van a analizar el pandeo inelástico. Entonces, ¿cómo puedo pasarme a un siguiente curso si ni siquiera entiendo lo que es el pandeo elástico, ¿no? Entonces, entenderé bien esta parte, pandeo elástico,
que dice que los esfuerzos son proporcionales a sus deformaciones dentro, dentro del rango elástico, es decir, de la ley de Hooke. Y bueno, ya entendemos esta parte, ¿no? Estas fórmulas están desarrolladas para este comportamiento. ¿Ya? Bueno, eso les puedo mencionar de manera general. Y podemos trabajar entendiendo este tema, ¿no? Ahora, bueno, a las formas o los modos de falla es importante, ¿ya? No voy a decir que estos son los únicos casos, solamente para este curso sí van a ser analizados estos casos, para entender, ¿ya? Se denomina pandeo, se puede decir general, es decir, pandeo de todo el elemento, ¿ya? Porque también existe otro tipo de pandeos, pandeo local, ¿ya? Eso, bueno, lo van a ver nuevamente repito, o sea, quiero un poco diferenciar porque yo sé que hay dudas, ¿no? Pero yo quisiera hacer esto, el otro, pero no es aplicable en ciertos casos, ¿no? Entonces, para limitar a dónde estamos o dónde estamos tratando de desarrollar este curso, entonces tenemos que entender esa parte, ¿no? El pandeo de elementos de acero, ¿ya? Esto también me olvidaba mencionar, ¿no? Todo lo que estamos desarrollando aquí, estas fórmulas, todo lo que está aquí, solamente representa elementos isotrópicos, ¿no? Entonces, ustedes ya conocen qué son los elementos isotrópicos, ¿no? Los elementos isotrópicos representan a elementos que tienen las propiedades elásticas iguales en todas las direcciones, ¿no? Estamos hablando de materiales que obedecen a la ley de Hooke. Entonces, por ejemplo, la madera no es un material isotrópico, ¿no? Será un material ortotrópico. Si hablamos del suelo, bueno, es un poco raro, ¿no?, hablar de eso, porque no vamos a generar pandeo en el suelo, pero bueno, otros elementos que pueden ser anisotrópicos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Ya, entonces vamos un poco con el tema de cómo determinar el tipo de comportamiento que va a tener cada barra o cada elemento. Ya, vean, ¿no?, que el primer caso representa un elemento articulado y articulado. Van a recordar esa parte, lo voy a marcar con rojito para que entiendan que esto es lo más importante que uno debe revisar. Ya, aquí hay una articulación y aquí hay una articulación. Más allá del apoyo, no me interesa si es apoyo fijo, es móvil, ¿ya? Más que todo del comportamiento. Si es articulado, ustedes bien saben que permite el giro. Tiene un grado de libertad, ¿no? En este caso que permite el giro. Bueno, después tenemos otro caso que es el empotrado libre. Entonces tenemos en la parte inferior empotrada y en el extremo está libre, ¿ya? Entonces aquí se conoce de esa manera. Después tenemos otro caso simple, básico, que representa el comportamiento del del empotrado en la parte inferior y en la parte superior también empotrada. Ahí está, la barra. Y bueno, otra condición puede ser también que en la parte superior o inferior, no importa el lugar, me refiero en el sentido de que puede ser arriba, abajo, puede ser a un costado, a la izquierda, me refiero a ese sentido. Pero la idea es, digamos, que tenga este comportamiento, que uno esté articulado, lo que está con rojo, y el otro esté empotrado. Entonces, esos son los casos que vamos a encontrar, el articulado articulado. Cuando nosotros utilizamos o colocamos una carga, vamos a empezar a generar la compresión, recuerden, solamente esa compresión, porque si fuera tracción, no se revisa pandeo, porque el elemento no va a tener ese problema, solamente cuando está en compresión. Entonces aplicamos a este elemento una fuerza compresora, una fuerza P, ¿verdad? Una fuerza que va de este lugar a otro lugar. Bueno, esto sería como una reacción, ¿no? Pero la resultante en este elemento sí va a ser la fuerza P. Lastimosamente no tenemos en este momento un laboratorio para simular este comportamiento, ¿ya? Pero uno puede tratar de imitar, se puede decir, en casa, agarrando una regla, por ejemplo, ¿no? Y tratando de generar este comportamiento. ¿Qué va a suceder? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este comportamiento, así se va a comportar la barra. O sea, lo vamos a hacer, se puede decir, al límite que empiece a fallar, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando esté pandeado, ha fallado, por si acaso. Es decir, que estamos permitiendo que empiece a fallar el elemento. En esta parte ya representa lo que es el empotrado. Recuerden que un empotrado es
infinitamente rígido. ¿Qué significa eso? Que no permite el desplazamiento vertical, horizontal, y tampoco permite el giro, ¿no? En este caso la rotación en este lugar, ¿no? Por lo tanto es recto, así se puede decir, recto, recto, y en la parte superior va a tratar un poco de salirse, ¿no? En este caso irse a un lado, ¿no? Porque ya es una fuerza excesiva de compresión y por lo tanto va a generar esta falla, ¿no? Eso va a generar. Ese es se puede decir su forma de falla, lo que estoy colocando en verde. En este caso del empotrado, ya, entonces ahí estoy colocando, puede ser la fuerza y esta tiene que ser la reacción. Entonces se entiende que en este lugar existe un extremo rígido, rígido, totalmente indeformable, se puede decir, ¿no? Entonces va recto, recto, luego un poquito va a tratar de pandearse en esta parte de la panza y luego va a volver, ¿no? Entonces ahí está, ese es el comportamiento que tiene la barra, se puede decir, de la parte media, ¿no? Luego posteriormente tenemos lo que es el apoyo empotrado de la parte inferior, que ya conocemos más o menos que la idea es que va a ser rígido, rígido, y luego va a tratar un poco de pandearse, tomando en cuenta de que aquí hay una articulación y tiene un grado de libertad, en este caso, que permite el giro, ¿no? Entonces se ha comportado de esa manera. Entonces de esa manera yo tendría desarrollado los comportamientos básicos. Ahora, no son los únicos. Hay, por ejemplo, pandeo en este caso, bueno, si bien eso es de toda la barra en conjunto, puede haber pandeo de barra, o perdón, pandeo local. ¿A qué se refiere con pandeo local? Por ejemplo, si este tu elemento es un perfil, por ejemplo, de este estilo, ¿verdad? Bueno, se entiende, ¿no? De que, bueno, solamente es el elemento, ¿no? Pero puede haber un efecto de que puede haber fuerzas laterales, también de compresión, etcétera, que va a generar también que justamente el alma de la sección, genere este doblez. Y observen también es pandeo, ¿no? Entonces son piezas esbeltas. Entonces también existe un pandeo local, ¿no? Obviamente que va a haber otras condiciones para calcular esta forma de falla, ¿ya? Esto por lo general se ve en vigas de perfil, bueno, de acero, y son muy grandes, ¿no? Por ejemplo, las vigas de puente, las vigas BPR, por ejemplo, las BUTE, tienen diafragmas, ¿no? Si bien no es muy probable ese tipo de falla, ¿no? de pandeo en esos elementos, en esas piezas robustas, se colocan diafragmas un poco para rigidizar este comportamiento. No es que no va a existir pandeo, va a existir en vigas, ¿no? Eso vamos a hablarlo más adelante. Pero tengan la idea, ¿no? De que esto es un pandeo local, es decir, de la sección, o sea, el pandeo está en un sector localizado, se podría decir, ¿no? Mientras que todo esto lo que estamos analizando es un pandeo general o global, si gustan, de toda la estructura, ¿no? De toda la barra, ¿ya? Entonces, esos son los comportamientos que va a tener. En función de eso vamos a ir entendiendo de que aquí existe una longitud que va a fallar, ¿verdad? Esto se conoce como la longitud efectiva, es decir, un valor de un coeficiente que va a minorar en este caso, nos va a dar la idea de qué porcentaje el valor K, ¿verdad? Se va a pandear. Se denomina esto K por L, ¿ya? Eso se conoce, a ver, vamos a colocar aquí, K por L se denomina longitud efectiva. ¿Ya? Y bueno, esta parte, ya en este extremo, bueno, lo voy a dejar al final, ya tengo un poquito de... no puedo hacerlo de manera directa, ya, porque hay una pequeña explicación para esto, pero en este caso sí. Ya, vean, ¿no? Que toda esta zona que se está pandeando se conoce también como longitud efectiva, es decir, K por L. Listo. Ahora, en este otro espacio también se conoce K por L, pero vean, ¿no? Que esto va a empezar desde arriba porque aquí sí está permitiendo el giro, pero aquí es totalmente rígido, ¿no? Entonces aquí se conoce como K también por L, eso me dice el porcentaje, ¿no? Entonces, ¿cómo uno va a determinar esos valores de K? Bueno, prácticamente uno debe ir al laboratorio y establecer, ¿no? La curva que va a tener de cómo se va a afectar el elemento y en función del comportamiento del material se irá dando esos valores de K, ¿no? Pero bueno, en resumen, para lo que es el curso de apoyo, se puede entender de que el valor de K va a ir variando para estos diferentes casos, ¿no? Voy a colocar aquí, por ejemplo, para el primer caso K vale 1,
¿ya? Es decir, ¿qué significa eso? El 100% de su longitud se va a pandear. En el segundo, bueno, en este otro caso, que es el empotrado, nos indica que K es 0.5, es decir, que el 50% de su longitud se va a pandear. En este otro caso, dependiendo un poco de la bibliografía que encuentren, está como 0.699, algo así, es un valor un poco más bajo, pero en este curso se maneja lo que es 0.7, un tanto resumido para no tener problemas, ¿no? Si bien, digamos, puede ser 6.699 o 698, algo así, no me acuerdo los números exactos, pero podemos resumirlo de esta manera, ¿no? 0.7. Ahora, esos son valores teóricos, es decir, que son valores que se han encontrado en laboratorio. Ahora, si alguien quisiera, digamos, corroborar estos valores, entonces tiene que hacer algo más, se puede decir algo más específico. Bueno, prácticamente todo va en función del laboratorio. Pero nuestro laboratorio en este curso es simplemente entender el comportamiento básico, ¿no? Ya después para futuras investigaciones ustedes pueden ya establecer estos valores que podrían ser, por ejemplo, para la madera. Bueno, o sea que ya existe, ¿no? Pero no está de más siempre analizarlo. Para la madera, por ejemplo, en el libro de estructuras de madera, creo que es, no, es el manual del grupo andino, la cual genera lo que es eh, estos valores de K, ¿no? En este caso para diferentes casos. Bueno, me he reservado el cálculo para este último, bueno, para este caso que viene a ser el empotrado y libre, debido a que hay duda, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, el K para este caso dicen que es 2. Entonces, en otras palabras, me estarían diciendo que es el 200%, porque si bien he dicho, este es el 100% de su longitud, el 50% de su longitud y el 70% de su longitud, así podemos pensarlo. Pero aquí, bueno, 2, ¿por qué no? Es la gran duda. Bueno, solo un poco para resumir esta parte. Este análisis, este cálculo, se podría decir, no es más que una pequeño análisis se puede decir, ha derivado de este análisis. ¿De qué manera? Un poco solamente para entender. Con esto ya vamos a dar, bueno, vamos a empezar con los ejercicios. Lo que sucede es lo siguiente, si bien digamos el comportamiento de la curva de falla, se podría decir, del elemento es este, se hace un pequeño corte, ¿ya? Entonces, cuando uno hace corte de sección, ¿qué tipo de reacciones o comportamientos va a encontrar? ¿No? Fuerzas normales, cortantes y momentos, ¿verdad? Cuando estamos en estructuras isostáticas, ahí es donde veíamos este comportamiento, ¿no? Entonces vean, ¿no? Que este corte me va a restringir de la siguiente manera, ¿ya? Entonces sería algo así como un empotrado, ¿verdad? Un empotrado y un libre. ¿Por qué libre? Porque en este lugar, porque se entiende que en este lugar ya va a existir este comportamiento, algo así. Bueno, si bien aquí está el apoyo articulado, pero bueno, pero o sea, si lo quitamos ese apoyo articulado, no es nada más que un comportamiento de ese estilo, ¿no? Entonces uno puede decir, entonces esta longitud es L, ¿no? Pero vean, ¿no? Que no es solamente aquí ha terminado, recuerden que también va a continuar en el otro extremo. Entonces, ¿qué se podría decir? Que es L con L, ¿no? En otras palabras, 2 veces L, a eso se refiere. Ya, nada más por eso, es una pequeña explicación, se puede decir, para saber de dónde sale. Entonces vean, ¿no? Que el primer caso puede ser derivado, ¿no? Unas palabras viene de este mismo análisis del empotrado libre, ¿no? Y con eso se genera eso. Es por eso esa sencilla razón que aquí se mantiene o se coloca el valor de 2. Nada más por eso. ¿Ya? Muy bien, también escucho algunas consultas si es que tuviera, ¿no? Acerca de la explicación que hemos desarrollado. Porque a partir de aquí ya vamos a utilizar fórmulas, vamos a hacer ejercicios. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bueno, Oh, claro, entonces, sí. ya, está bien. Gracias. Entonces, una vez que ya tenemos estos comportamientos que hemos visto, seguramente ya nos han revisado, ahora vamos a entrar un poco en lo que es el pandeo de la carga crítica, ¿no? Entonces, hace rato ya había mencionado las fórmulas que vamos a utilizar, entonces, recuerden, ¿no? La longitud efectiva va a depender mucho del tipo de condición en la que nos encontremos.
Entonces, P crítico, nuevamente voy a escribir, no es nada más que pi al cuadrado por la rigidez, en este caso a la flexión, que no es nada más que el E por I, dividido entre K por L, elevamos al cuadrado. Efecto de corte, ¿a qué se refiere con efecto de corte? El efecto de corte no es más que cuando nosotros tenemos una barra, por ejemplo, articulada, se genera el comportamiento que hemos mencionado de pandeo, ¿verdad? Bueno, uno puede decir entonces, si bien digamos existe este comportamiento, esta flecha, tendría que haber una fuerza lateral, o sea, no es que existe por si acaso, tendría que haber una fuerza lateral que genere este comportamiento, ¿no? Porque hay dos formas de entenderlo. Una, por ejemplo, es cuando se va generando la curva con una fuerza ficticia, porque no existe esta fuerza, una fuerza ficticia, ¿ya? Y se va en este caso reduciendo, es decir, se va disminuyendo la carga P y se va calculando lo cuál es la carga en este lugar. ¿Ya? Entonces, es otra forma de analizar. O sea, por ejemplo, no crean que la fórmula que se está mencionando aquí, que está ya deducida, ya, esto por ejemplo viene de un comportamiento, ahorita vamos a hacer esa pequeña deducción, de un comportamiento, se puede decir, de una demostración única, ¿no? O sea, hay diferentes formas de demostrar, también hay con las fórmulas de la secante, etcétera, o sea, no es la única forma, ¿no? Pero uno de esos métodos consiste, ¿no?, en colocar primeramente la carga con la cual se está flectando y luego a medida que se va retirando esta carga, se va encontrando esa máxima carga que puede encontrarse, o bueno, que se puede colocar aquí arriba antes de que genere la flexión. Otra forma de entender es eso, van a encontrar en otros libros, y alguna bibliografía por ahí, ¿no? Pero es otra forma. Pero bueno, tomando en cuenta esa misma idea, se puede entender que aquí hay una fuerza lateral, ¿verdad? Y que ustedes muy bien saben, pueden tomarlo esto en cuenta como si fuera una viga y genera una flexión. Entonces, cuando genera una flexión, también existe cortante, ¿verdad? Una fuerza lateral cortante. Entonces, tomando en cuenta esa consideración de que existe una fuerza cortante, ya se ha deducido, ¿verdad?, que para piezas macizas el módulo de corte por el área, ya dividido entre el coeficiente de forma, me va a dar esta fuerza P sub D, ¿no? Es un efecto de corte. ¿Ya? No se aplica mucho, o sea, es decir, en algunos casos, ya, o sea, en específico, pero por lo general sí se utiliza, ¿no? Es decir, en algunos casos donde es más recomendable utilizar estos datos, bueno, teniendo en cuenta esos datos, ¿no? O sea, siempre y cuando tengamos esta información, el módulo de corte o el módulo de elasticidad transversal, ¿verdad? Entre el coeficiente de forma, podemos en este caso desarrollarlo, ¿no? Es decir, que si tenemos los datos, utilizamos este concepto del efecto cortante. Muy bien, entonces ya tenemos definido esa parte. Hemos dicho que para este caso, P sub E, en este caso que está en la parte superior, no es nada más que pi al cuadrado. Es la misma fórmula, solamente que ha cambiado de nombre para este análisis. K por L elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ya tenemos esta información. Ahí está. ¿Listo? Entonces esa es la idea básica, ¿no?, de este análisis. Listo, entonces bueno, P crítico no es nada más que P sub E dividido entre 1 más P sub E sobre P sub D. Listo, con eso ya hemos definido este efecto de corte, ¿no?, lo que les había mencionado hace un momento. Ya, entonces ahora en el tema de las deducciones, bueno, por lo general se toma en cuenta lo que es el empotrado libre, ya, ustedes van a encontrar eso en el texto, en este caso de referencia. Entonces se viene la carga P y bueno, genera este comportamiento, ¿no?, totalmente empotrado, y aquí está, bueno, supuestamente, ¿no?, con este comportamiento. Efectos P delta se denominan lo que estamos hallando. Aquí, por ejemplo, supuestamente hay un delta, supuestamente lo digo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué supuestamente? Porque se entiende, ¿no?, que cuando estamos analizando pandeo, ¿ya?, en este caso, por ejemplo, no se va a generar, ya, no se va a generar este comportamiento. Pues digo, es supuestamente, pero más o menos va esa idea, ¿no? A partir de aquí uno va calculando, por ejemplo, aquí va colocando la variable y. También va recordando la ecuación de la elástica, ¿no? Entonces de y al cuadrado sobre dx al cuadrado es igual al momento dividido entre la rigidez a la flexión. Eso es lo que conocemos. Entonces también nosotros lo colocan como y segunda igual al momento sobre e por i, ¿no? Entonces aquí el momento, por ejemplo, ya no es más que, ¿verdad? Entonces sería P por delta menos Y.
No, sí sería P por delta menos I. Bueno, esto lo voy a dejar, ya no quiero deducir en este momento debido a que se lo va a realizar con más detalle en pandeo con excentricidad. ¿Ya? Y de ahí se van a dar cuenta de lo que se tratan de hablar. Porque al fin y al cabo este es un tema ya más de deducción, seguramente en clase lo has revisado. Pero de todas maneras ahí está, lo que les había mencionado. Delta menos y se va haciendo la ecuación homogénea de segundo orden, una ecuación diferencial, y en este caso la solución de la ecuación diferencial lo tenemos aquí. Y con condiciones de frontera, condiciones de borde, condiciones iniciales, se va desarrollando lo que es la curva en este caso del pandeo, ¿no? Y a partir de ahí se entiende, ¿no? También que el valor, bueno, aquí hay cambios de variables. Luego vamos a hacerlo, como les decía, con más detalle, con pandeo, con excentricidad. Eso sí o sí debemos demostrar porque en los ejercicios que se les menciona deben o les obliga, en otras palabras, a en este caso demostrar, ¿no? Más que todo en el sentido de que es necesario, ¿no? Así también para entender qué es lo que estamos calculando. Aquí, por ejemplo, pueden ver los valores que les había mencionado. Libre empotrado, articulado articulado, articulado empotrado y empotrado empotrado. Perdón, vean, ¿no? Ahí están los valores de K. Aquí está el esfuerzo crítico. ¿De dónde ha salido este esfuerzo crítico? Bueno, no es nada más que el reemplazo, ¿no? De esfuerzo, fuerza sobre área, es decir, la carga crítica de pandeo sobre el área. Bueno, eso es el esfuerzo crítico de pandeo, en otras palabras, ¿no? Y aquí está la carga crítica, ¿no? Pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia dividido entre K por el al cuadrado. Bien, ¿no? Aquí ya se ha tomado en cuenta lo que es el radio de giro. El radio de giro, recuerden que es igual a la raíz cuadrada de la inercia sobre el área. Entonces, se ha hecho esas pequeñas conversiones y vean, ¿no? Que aquí se ha encontrado la esbeltez. Entonces, les había dicho, ¿no? K por L sobre R en realidad, ¿no? Pero bueno, aquí está al revés. Pero ya. Eso se va a ir, en este caso, desarrollando. Bueno, para esta primera parte, me estaba olvidando, para las deducciones de estas fórmulas de aquí, ya las que estamos tratando de mencionar, esto por ejemplo se conoce como el método exacto. ¿Qué se refiere o qué representa el método exacto? Ya, esto me estoy olvidando colocar, método exacto. Ya. Con lo que respecta al método exacto, representa con ecuaciones diferenciales. Después hay el método aproximado. ¿Ya? ¿Qué es el método aproximado y qué es el método, en este caso, eh, perdón, qué es el método aproximado? El método aproximado consiste en lo que es las energías, el equilibrio energético, ¿no? Entonces se puede entender que la energía total, en este caso, de deformación de los elementos, no es nada más que la energía por efectos de compresión, se podría decir, más la energía por efectos de flexión, más la energía por efectos de cortante, más la energía por efectos de torsión también, ¿no? O sea, compresión, flexión, cortante, torsión, creo que alguno más me está olvidando. Bueno, creo que eso es todo. Bueno, alguno tal vez me está olvidando, pero luego me voy a acordar. Ya. Entonces, estos son es la energía total de deformación. Entonces, uno entiende que para que existe este equilibrio energético, debo igualar, es decir, que la energía externa que se va a aplicar, es decir, con las cargas, debe ser igual a la energía interna, ¿no? Entonces, con eso, por ejemplo, estoy dando el equilibrio energético, ¿no? Teniendo en cuenta que hay un desperdicio de calor, etcétera, ¿no? Bueno, ustedes lo han visto, está en hiper. Por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un componente que se denomina calor, ¿no? Entonces, cuando son sistemas conservativos, uno entiende que este valor del, eh, de calor prácticamente es nulo, ¿no? Es decir, en otras palabras, que es cero, nada más. Entonces, esa es la idea básica, ¿no? De este tipo de análisis. Ahora, ¿para qué nos ha servido esto? Bueno, no todo se puede resolver con un método exacto. Vean, ¿no? Con la ecuación diferencial de, en vigas, ¿no? No todo se puede resolver de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar un método aproximado. Es por eso que se nos enseña varios métodos, porque no podemos estancarnos y decir, o bueno, tratar de resolver un ejercicio que posiblemente las ecuaciones diferenciales que vamos a manejar están
o sea, están fuera de desarrollo, ¿no? Es decir, fácil, ¿no? Entonces tal vez hasta tengamos que hacer métodos numéricos. Entonces, otra forma, otra alternativa son los métodos aproximados, ¿no? Aquí estamos viendo más o menos la idea, ¿no? Que estaba tratando de mencionar. Aquí les estoy dando, solamente les doy el resumen, ¿no? Ustedes van a tratar de entender mejor. Estamos tratando de hablar lo que es la energía, ¿no? De deformación. Y bueno, aquí hay conceptos que ya lo han visto en cursos anteriores. Entonces, bueno, creo que en hiper es este mismo nivel, ¿no? Perdón, en el curso están viéndolo, bueno, ya lo han debido ver, métodos energéticos. Entonces, en esta parte ya han deducido estas fórmulas por lo que es la energía la energía de deformación por el enfoque de la flexión, por compresión, por torsión, también ingresa. Entonces, de ahí vienen estas fórmulas, por si acaso, no es que se está, no, o sea, se ha agarrado y se ha colocado, ¿no? Son métodos energéticos, nada más. Ya, entonces, un poco para entender, aquí están lo que se menciona. Y bueno, vean, ¿no? Que también hay un acortamiento, ¿no? En este caso es el valor de P por lambda, la energía potencial de carga también, ¿no? Representa el descenso del punto de aplicación. Entonces, esas son cosas que se ven en ese curso, ¿no? En estructuras hiperestáticas. Ahora, en esta parte de lo que es la curva, les había dicho que en laboratorio tenemos que ver cómo es el comportamiento de la curva. Entonces, para los métodos aproximados, yo debo darme una función de aproximación, es decir, cómo más o menos se puede curvar, por ejemplo, esta barra. Entonces, aquí, por ejemplo, se tiene esta, se puede decir, esta función que me va a dar más o menos esa curva, ¿no? Podría ser, dice aquí, vean, ¿no? No está diciendo que eso es, o sea, puede ser uno aproximado, más o menos que me dé ese valor, y proceder a hacer el reemplazo, el cálculo, ¿verdad? Y bueno, desde esta parte, desde ese punto de vista, se ha encontrado prácticamente lo mismo, vean, ¿no? Aquí, por ejemplo, como ha desarrollado en este libro, habla de 2.4674, que representa algo similar a lo que es, bueno, recuerden, ¿no? Que está dividido entre 4. Entonces eso representa al valor de pi al cuadrado sobre 4, ¿no? 2.400, bueno, 4674 veces c por i. Vean, ¿no? Las variaciones, aquí hablo un poco de lo que está explicándose. Bueno, hasta aquí vamos a desarrollar ejercicios, luego la siguiente clase vamos a hablar un poquito de las barras que están sometidas a peso propio, ¿no? ¿Sucede esto? Sí, 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 sucede mucho. Bueno, no tanto, no es un hábito muy común, pero existe en el tema de si hablamos de mm, se puede decir, por ejemplo, elementos de gran volumen, ¿no? Por ejemplo, las torres de un puente colgante, por ejemplo, ese comportamiento sí puede tener, ¿no? Entonces hay que analizar bajo el peso propio que puede tener, ¿no? De todas maneras bueno, está desarrollado también, son con métodos energéticos que de alguna manera se ha podido encontrar la carga crítica de Pandeo. Pero bueno, sometido a carga excéntrica. Bueno, esto ya es otro tema, ya esto es Pandeo con excentricidad. Bueno, no nos perderemos más de esta parte, hagamos ejercicio. Bueno, a ver, para entender rápidamente la idea básica, entonces tenemos que ir recordando lo siguiente. ¿Por qué? Por lo general siempre nos dan ejercicios de razonamiento mezclados con isostática, ya, con conocimientos de cursos anteriores, se podría decir. Entonces voy a colocar aquí un ejercicio simple, sencillo, un poco para motivarnos, ¿no? De cómo calcular este tipo de ejercicios. Bueno, aquí por ejemplo puedo dar la siguiente idea, ¿no? Que tengo una carga distribuida. Bueno, me olvidaba aquí mencionar que esta es una barra, ya, esta es una barra que está sometida, ya, en este caso, o está apoyada, mejor dicho. Creo que lo voy a dibujar mejor, sí, mejor para no confundir ni mucho menos hacerles dudar, ¿no? De algunos valores que estamos calculando. Ya, ahora sí. Ya, ahí está. Más o menos esta es la idea de la viga, lo que estoy marcando, pintando con color negro. Esa es la viga. Y fíjense, en su extremo está apoyado sobre una columna. Entonces esta columna tiene, y vean, ¿no? Que aquí no está como
no sé cómo alguien puede pensar tal vez que está amarrado, que está empotrado, está soldado, no tiene nada, simplemente es como si esto fuera, a ver, mm, como de unos de esos retenes, ¿verdad? Que tenemos del camino, ¿no? Que levantan este elemento y luego vuelve a su estado, ¿no? En este caso vuelve en este caso, donde está en este momento, ¿no? O sea, se levanta para que pase el vehículo, luego vuelva, más o menos es la idea, me refiero que no está conectado de alguna manera, simplemente está apoyado, a eso se conoce como simplemente apoyado, ¿ya? Entonces está simplemente apoyado y se coloca una carga de forma vertical, una carga distribuida en toda la sección de este estilo. Entonces vamos a mencionar de esta manera. Y la carga, vamos a colocar una carga de 70, bueno, 100 vamos a colocar ya, 100 kilogramos sobre metro. Ya, esa es la carga que estamos mencionando. Las dimensiones de la viga, ya, por ejemplo, que sean de 7 metros. Sí, 7 metros un poco vamos a colocarlo de esa manera. Bueno, para que tenga algo más de sentido está bien, unos 10 metros pongamos, ¿ya? Bueno, por si acaso, lo que se está midiendo de aquí es hasta el centroide de la barra, observen, ¿no? Aquí es bien importante entender esa parte. Si bien, digamos, podemos considerar hasta el extremo, ¿verdad? Todo lo que tenga que ser, pero debemos más que todo fijarnos las distancias a los centroides, ¿ya? Debido a que esto es una práctica que nos puede generar errores en el cálculo, si bien no es mucho la diferencia, pero siempre hay que tratar de tener ese cuidado. ¿Ya? Vamos a colocar 10 metros, fíjense hasta dónde he medido. Ya, después también puedo entender que esto de aquí, esta longitud de aquí hasta aquí, corresponde a una distancia de, un poco para que sea interesante, unos 4 metros. Ahí está, 4 metros. Pero vean, ¿no? Desde dónde estoy contando, desde el extremo superior. ¿Ya? Les estoy dando este ejercicio debido a que alguna vez ha entrado, ¿ya? Bueno, puede entrar también, y genera confusión y dicen, no, pero era desde aquí nomás y al final están perdidos, ¿no? Siempre puede haber algunas dudas. Ya, ahí está más o menos. Estoy acotando 4 metros hasta el extremo, ¿no? Nos puedo dar la información de la viga, ¿no? Es decir, si hace un corte de sección, por ejemplo, A, la cual va a tener este elemento, ¿no? La sección A vamos a colocar. Sección A. Y colocamos, por ejemplo, una sección tubular de dimensiones 20 por 60, por ejemplo. Estoy inventando. 20 por 60. Ya, así tal como está, 20 por 60, y la parte interna está dado de esta manera, siendo que la parte interna corresponde a 19, que no se nota muy bien, la parte interna es 19, y la parte media, esta parte, ¿no?, corresponde a 59, ¿no?, centímetros. Ya, entonces esas son las dimensiones de esta viga, y de la columna, vamos a colocarlo así. La columna, bueno, puede ser columna o de la barra, ¿no? Bueno, mejor antes de que estar colocando nombres y les esté haciendo confundir, simplemente vamos a colocar sección 2. Esto sería, bueno, sección B en realidad, ¿no? La sección B. La sección B va a tener las siguientes características. Ya, bueno, aquí para que sea un poco más interesante, creo que la carga W no era necesario colocar, más bien vamos a colocar W, nada más. O sea, vamos a tratar de calcular ese valor. La sección B va a tener dimensiones de este estilo, es decir, una sección en I. Por si acaso, para lo que es el pandeo en este tipo de elementos, se sugiere ya que los elementos sean simplemente simétricos o doblemente simétricos. Debido a que si vamos a entrar con asimetría, entonces tendríamos que hablar de que el pandeo
se va a dar con un efecto de asimetría. Entonces eso es mucho más complejo de lo que se piensa. Entonces siempre van a ver que que los ejercicios de tema de pandeo, sus secciones son por lo general, se puede decir, simétricos, ¿no? Con la dimensión, por ejemplo, de aquí de 40, y que sea de 60 también, 60 centímetros, y en la parte de las alas que sea 1 centímetro, 1 centímetro. Aquí en el alma, bueno, así se denomina, ¿no? 1 centímetro, el alma es 1 centímetro. Listo. Entonces de esa manera yo ya tengo definido la sección. Ahora me voy a dar los datos que corresponden. Ya, los datos son los siguientes. En este caso, las características físico-mecánicas del material. Hablamos del esfuerzo de tracción-compresión, que corresponde a 2500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Después tenemos el esfuerzo de aplastamiento. Bueno, aquí hay que diferenciar un poco. A veces se nos puede presentar la situación en la que el material, por ejemplo, de arriba sea diferente el del elemento vertical. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí puedo colocar en viga, ¿no? 2500, esfuerzo cortante 1500, estamos hablando de un acero tipo A36. Después el esfuerzo de aplastamiento también nos puede dar de 2000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Se pueden dar muchas situaciones, ¿no? Eso, por ejemplo, hablamos de la viga. El elemento vertical, vamos a colocarlo así. Entonces el elemento vertical que esté dado por el esfuerzo de tracción-compresión de 2000, por ejemplo, 2000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Un esfuerzo de, ¿qué vamos a ver? Sí, el coeficiente de forma de 1.5, por ejemplo. Módulo de corte, módulo de elasticidad, me estoy olvidando. Vamos a colocarlo aquí. Módulo de elasticidad 2.1 por 10 a la 6, ¿no? Por lo general, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el módulo de corte no es nada más que 8.5 por 10 a la 5. 5.8 mejor. 5.8 por 10 a la 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Listo. Entonces de esa manera yo ya tengo definido los materiales, ¿no? Esos serían los datos de la sección. Lo que me falta ahora desarrollar es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto debe ser W? Esa es la gran duda. ¿Cuánto debe ser? Para que la estructura soporte. O sea, la idea principal de la materia como tal se llama resistencia de materiales, ¿no? Entonces eso se refiere, ¿no? De que todo lo que vamos a calcular debe resistir. Esa es la idea básica, ¿no? de este curso. Entonces, esa carga que estamos buscando es con la carga que puede soportar o va a resistir la sección. ¿Ya? Un momentito, por favor. Ya. Entonces, como les decía, nuestra pregunta va a ser cuál es la máxima carga que puede soportar la siguiente estructura, ¿no? Es algo simple, sencillo. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Como primer punto se denomina, vamos a resolver la viga. En otras palabras, hacemos un análisis estructural. ¿No? Entonces, para el análisis estructural debo recordar lo siguiente. Entender primeramente, ¿ya?, de que la parte superior es una viga, ya que está apoyada, se puede decir, en su extremo, es decir, esto, ¿no? Se puedo asumir de esta manera. Si bien, digamos, sé que en la parte inicial es un apoyo fijo, o bueno, articulado, en esta parte el apoyo que debo colocar, fíjense, no es un apoyo también fijo, ¿no? Uno puede pensar de esa manera, pero no. Debido a que, como les decía, ¿no?, hace un momento, cuando estamos en los retenes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos una tranca, se podría decir, que solamente se levanta cuando obviamente pagas tu peaje, ¿no? Pero
Solamente la idea básica, ¿no? De que esto, por ejemplo, se va a levantar, ¿no? Entonces tiene esa movilidad, o sea, no está conectado, si se dan cuenta, ¿no? Simplemente está colocado. Permite un desplazamiento, bueno, restringe un desplazamiento vertical, pero no restringe un desplazamiento horizontal. Por lo tanto, entonces se puede afirmar de que en este caso, este apoyo de este extremo es un móvil, ya, por esa sencilla razón, por esas características. Después también podemos entender que tenemos una viga con una carga distribuida W que desconozco el valor y tengo aquí, por ejemplo, la longitud de 10 metros, ¿no? Primeramente analizo esta estructura, en este caso este análisis estructural, donde recuerden, ¿no?, que tengo también los datos del esfuerzo de la viga, ¿no? Y también tengo la sección de la viga. Entonces debo realizar, sé que no es un tema de pandeo, pero debo realizarlo, porque estamos en la materia de resistencia de materiales. Debo asegurarme, ya con todos los datos que tengo, de que la estructura no falle. Entonces, una vez que ya tengo esta carga de 10, en este caso metros, voy a proceder ya a calcular el esfuerzo máximo que tiene el elemento, ¿ya? Es decir, cuánto puede soportar esta viga. Por lo tanto, uno ya conoce, ¿verdad?, las fórmulas para calcular el momento máximo. O puedes desarrollarlo, ¿verdad?, calculando, en este caso, W por L dividido entre 2, ¿verdad? Y luego va sacando corte de sección, sería la reacción W por L dividido entre 2 por el brazo que es X o por L medios, ¿no? Y luego lo resta con la carga distribuida. Pero bueno, eso ya uno lo puede desarrollar. Pero yo les anticipo, ¿no?, el momento máximo en esta viga. Aquí es igual a Q, o en este caso la carga W, por la longitud al cuadrado sobre 8, ¿no? Ese es el momento máximo que va a desarrollar esta viga. Entonces esto ya viene a ser un análisis desde cursos anteriores, ¿no? Entonces momento máximo, en este caso corresponde a W por la longitud. Antes de cualquier cosa, fíjense en qué unidades está esto, ¿ya? ¿Por qué lo digo esto? Porque aquí yo tengo se puede decir un dato que está en kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, cuidado que estén mezclando metros con kilogramos. Entonces, o bien todo trabajo en metros, o bien todo trabajo en centímetros. Entonces, yo les recomiendo, ¿no?, en este caso que trabajemos directamente en este caso en centímetros, ¿no? Entonces son 10 metros, estamos hablando en centímetros estamos hablando de 1000, ¿no? Vamos a colocar esto aquí, 1000. Ya, al cuadrado sobre 8, listo. Eso sería el momento máximo, lo voy a dejar ahí. También entendiendo que el esfuerzo en una viga, esfuerzo en vigas es el momento máximo por la distancia de la fibra en cuestión dividido entre la inercia. Entonces rápidamente calculo la inercia. La inercia de este elemento es de ¿cuánto? Bueno, vamos a restar, ¿no?, 20 por 60 al cubo sobre 12 menos, sería en este caso 19 por 59. 19 por 59 elevado al cubo sobre 12, ¿no? Eso sería la inercia de la sección tubular que estamos mencionando. Entonces, la inercia, ¿a cuánto equivale? ¿O cuánto es el valor? 20 por 60 elevado al cubo sobre 12 menos 19 por 59 elevado al cubo sobre 12. Bueno, es un número grande, ¿no? Bueno, vamos a colocarlo así para no perder decimales. Sería 41.000, no, 417.799 sobre 12 avos, ¿no? Ahí está. Eso sería o corresponde a la inercia. Ahora vamos a reemplazarnos, teniendo en cuenta que el esfuerzo en la viga es de 2500, coloco 2500 es igual al momento que representa a la carga W por 1000 al cuadrado sobre 8, eso es el momento, por la distancia de la fibra en cuestión. Recuerden que estamos analizando hasta el extremo, es decir, un esfuerzo máximo desde este punto, ¿no? Aquí estamos hasta aquí. Lo único que representa es la mitad de 60, eso representa 30 centímetros. Coloco, ¿no?, y hasta el momento aquí coloco 30 y lo divido entre la inercia. Entonces ya puedo mencionar aquí como 41, 77,
417.699 o 417.000, a ver, 417.799, perdón, está bien, 799. Pero esto está pasando a dividir, pasa, bueno, en este caso a multiplicar, ¿no? Porque está en la parte inferior, pasa a multiplicar. Y de esa manera puedo obtener el valor de la carga W. ¿Cuánto debe valer? Eso va a estar en unidades de kilogramo y centímetro, ¿no? Debido a que todo eso le trabaja de esa manera. Entonces 2500 multiplicado por 8 por 417.799. Ya, y eso lo tengo que dividir entre 30 por 12 por 1000 al cuadrado. Coloco 1000 y lo elevo al cuadrado. De esa manera obtendría el siguiente valor: 23.21, ¿no? Kilogramo sobre centímetro. Entonces, eso sería la primera condición de falla, o bueno, se podría decir que la viga, para que no falle, no reviente, o bueno, para que no falle, en otras palabras, o no colapse, debería de tener un esfuerzo máximo de, una carga máxima de 23.21. Ahora, también puedo analizar a corte, ya, tampoco estamos diciendo que no se debe analizar, se debe analizar, pero obviamente los más importantes les estoy mencionando, las fallas más, las que más se van a dar en este caso, vienen a ser estos, ¿no? Es decir, el esfuerzo de flexión. También puede haber en este caso cortante por flexión. Uno lo puede analizar de la siguiente manera, ¿no? Que el esfuerzo cortante es igual a la cortante máxima, momento estático, dividido entre la inercia por el ancho de la sección. También se puede realizar. Pero se puede resumir que por flexión es suficiente para este análisis. Ya. Continuando, entonces, eso sería el primer punto que hemos desarrollado por el análisis estructural en la viga. Entonces, me falta ahora calcular la columna. Ahora, recuerden que aquí directamente nos hemos enfocado en el momento máximo. Entonces vamos a colocar aquí análisis por pandeo. Ya. En el análisis por pandeo uno entiende de que la pieza está en compresión. Entonces hace rato habíamos manejado la idea, ¿verdad?, de que aquí está la carga distribuida. Ya. Por ser simétrico la carga, entonces lo más interesante, bueno, lo más sencillo de este ejercicio, tenemos entendido que la reacción va a ser W medios, ¿verdad? Y de aquí, perdón, no es cualquier W medios, es W por L. Si vamos a colocar W por L, o sea, toda la longitud dividida entre 2. Aquí también W por L dividido entre 2. Eso es la reacción que tiene la viga, ¿no? En este caso, la reacción que tiene la viga. Pero recuerden que esta reacción que se está mencionando se va a transmitir a la columna, ¿no? Por principio de acción y reacción. Entonces la columna en realidad está dado de esta manera, ¿no? Está en la parte inferior empotrada, pero en la parte superior está libre, porque ya les había mencionado anteriormente de que no está conectado con la viga, simplemente está, como se dice, apoyada, nada más. Entonces aquí el valor de la carga P ya se está dando de la siguiente manera, ¿no? Esa es la carga P, o la fuerza que puede llegarle, ¿no? Así vamos a colocarlo. Antes de colocar cualquier cosa, mejor pongámosle P crítico, nada más, ¿ya? Es la carga crítica que le va a llegar. Entonces uno debe recordar lo siguiente, ¿no? Tengo el dato del módulo de corte, ¿verdad? Tengo el dato del, en este caso, del coeficiente de forma. Por lo tanto, me están indicando que puedo utilizar efectos de corte. Primeramente hallemos P sub E, que no es nada más que pi al cuadrado por el módulo de elasticidad, por la inercia dividido entre K por L al cuadrado. Bueno, para el tema de la inercia, antes de eso, la sección corresponde a la siguiente forma. Es un perfil de 40, si mal no recuerdo, 60 también, si mal no recuerdo, 40 por 60, sí, 40 por 60, y todo es un centímetro, ¿no? Dentro del alma y el ala. El alma corresponde a 1 centímetro, el ala 1 centímetro. Listo. Entonces, calculemos la inercia. Ya. Aquí tenemos que tener mucho cuidado al momento de sacar inercias. Aquí es el eje horizontal, vamos a colocar, y el eje vertical X y Y, así vamos a denominar.
Entonces la inercia con respecto al eje X es igual la base en el primer elemento, que corresponde a 40 multiplicado por la altura 60 al cubo sobre 12. Eso es considerando toda una sección completa, pero puedo restar en este caso el elemento que está por dentro, por lo tanto sería menos la base de este elemento. Bueno, si todo esto es 40, el menos 1 me va a dar el valor de 39, ¿no? Entonces 39 lo vamos a dividir entre 2, ya, porque recuerden, ¿no? Si es 40 menos 1 es 39, se ha repartido a ambos lados, lo divido entre 2, me corresponde un valor de 19.1. Entonces coloco 19.1 por la altura, que representa ya este pequeño pedazo que estamos restando, que viene a ser 60, bueno, todo esto, ¿no? 60 menos 1 menos 1, bueno, 60 menos 2, 58, ¿no? Entonces 58 lo elevamos al cubo sobre 12. Ya, pero antes de eso también entender que esto es un elemento que hemos analizado y tenemos otro elemento, por lo tanto podemos agarrar y multiplicarlo por 2. Entonces la inercia con respecto al eje X tiene un valor. La inercia con respecto al eje Y también va a tener el mismo proceso, pero bueno, aquí vamos a tener que utilizar Steiner, o más fácil podemos agarrar los elementos más pequeños, ¿no? Es decir, elemento 1, elemento 2, elemento 3, al igual que dirección asimétrica, ¿no? Cuando hacemos el cálculo de inercias. Entonces el primer elemento, vean, ¿no? Que no es más que la base, es 1 centímetro por la altura, que viene a ser 40 al cubo sobre 12. ¿Ya? Y vean, ¿no? Que pasa por el centroide también se puede decir el elemento, por lo tanto no hay que ser Steiner, simplemente hay que hacer la suma de los elementos, ¿no? Base por altura, o sea, 1 por 40 al cubo sobre 12, eso sería la inercia de este elemento, multiplicado por 2, vean, ¿no? Que son dos elementos. Más, vamos a sumar el elemento del medio, que tiene una base de 58 por la altura, que corresponde a 1 al cubo sobre 12. Entonces ya tenemos con eso la inercia con respecto al eje Y. Entonces uno puede definir de diferentes formas el cálculo de inercia, ¿no? Pero eso sería el más sencillo. Bueno, lo que puedo en este caso mencionarles, ¿no? Revisemos, 40 por 60, elevamos al cubo sobre 12 menos 19.1 multiplicado por 58 elevado al cubo sobre 12 dividido por 2. Representa este valor, voy a colocarlo en valor fraccionario, en fracción, para que, como les decía hace un momento, a veces para no perder valores, ¿no? Entonces sería aquí el valor de 1.483.402 sobre 15. ¿Ya? Aquí abajo corresponde al siguiente cálculo, que sería 40 elevado al cubo sobre 12 multiplicado por 2 más 58 ya está bien, 58 dividido entre 12, ¿no? Listo, me sale 21.343 21.343.2. Bueno, creo que he mencionado, bueno, si bien lo he colocado así, ¿ya? Pero eso era para un poco para no perder decimales, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a colocar aquí como es 10.671.5, ese es el valor que estamos calculando. Aquí arriba, perdón, no lo he transformado, a ver si lo tengo, aquí está. En valores estamos hablando de 98.893.466. Muy bien. Ahora, por ejemplo, si bien digamos la fórmula tengo P crítico K por L al cubo, perdón, P crítico es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por la inercia, y bueno, dividido entre K por L, ¿no? Al cuadrado. Entonces aquí solamente debo elegir una inercia, por si acaso, espero que no se confundan en esta parte. Sé que, digamos, uno entiende, ¿verdad? La inercia menor es el eje débil, el eje con el que va a fallar el elemento. Ya, eso tal vez algunos ya lo sabían, o tal vez otros los que estamos revisando recién. Se tiene que elegir la menor de las dos inercias, pero no se puede decir eso alegremente en todos los ejercicios. Solamente se da el caso cuando la inercia es menor, es el que debemos escoger, siempre y cuando
ya, la carga con la que estemos trabajando sea centrada. Es decir, que la carga esté aplicada aquí, porque de lo contrario estaríamos hablando de un error, ¿ya? Porque por eso no me gusta decir la inercia menor se tiene que utilizar. Sí es verdad, no es que no, pero solamente, es que ahí está el punto, solamente se utiliza cuando la carga está centrada. Si la carga está aquí al centro, en el centroide, sí pueden utilizar la inercia menor, ¿ya? Entonces, en este caso en particular, eso es verdad. Por lo tanto, la inercia débil, la que va a fallar primero, se va a flectar, se va a doblar en esa dirección, es esta inercia, ¿no? Las unidades son centímetros a la cuarta. Sí está bien, pero que no se les quede en la cabeza que siempre el menor es la que tiene que utilizarse. No. En casos de lo que vamos a ver ya en la siguiente clase, lo que es pandeo con excentricidad, no se debe utilizar el menor, se debe utilizar ambos, es decir, doble cálculo, aunque sea, ¿ya? Pero sí se debe hacer eso. Espero que hayan entendido esa parte. Bueno, como es el menor en este caso, por ser carga centrada, entonces calculemos el valor de P sub E. No es nada más que pi al cuadrado por el módulo de elasticidad, 2.1 por 10 a la 6, eso es lo que hemos mencionado, por la inercia que viene a ser, bueno, podemos colocarlo así, ¿no? Bueno, creo que he hecho esto en vano, porque en realidad creo que mejor van a entender de esta manera, 10.671.5, ¿no? Ya está hecho, pero lo dividimos entre k por l al cuadrado. Bueno, en esta parte hay que ser bien cuidadosos. K, vean, ¿no?, que es empotrado y en la parte superior es libre. Les había dicho que no está agarrado ni mucho menos empotrado, ¿no?, en la parte de arriba. Solamente está simplemente apoyado. Entonces aquí estamos hablando de el valor de 2, ¿no? K viene a ser 2. Ahora debo multiplicar por la longitud de la barra. Bueno, aquí tengo que tener mucho cuidado también en el asunto de escoger. Observen, ¿no?, que desde la base hasta el extremo de la viga es 4 metros. Ya, uno puede alegremente querer agarrar esto y ya saben, ¿no?, quererlo utilizar estos 4 metros. No, se debe utilizar hasta donde está la columna, es decir, a esta distancia yo tengo que buscar ese valor. Entonces, ¿cuánto será? Vean, ¿no?, que es 4 metros, ya, o en este caso 400 centímetros, menos, observen, ¿no?, que la viga, eso también hay que tomar en cuenta, la viga tiene una altura, un h de 60 centímetros, entonces tengo que ser 400 menos 60, ¿verdad? Entonces aquí vamos a colocar que la longitud de la, en este caso de la barra, aquí te les cuida que se confunden, mejor aquí, la longitud de esta barra no es más que 400 menos 60. Eso me da como resultado 340, ¿no? Entonces ese sería el valor de la columna. Entonces vean, ¿no?, que no hay que confiarse demasiado, ¿no?, en este tema de las longitudes. 340. Eso es el K por L y lo elevamos al cuadrado. Eso corresponde simplemente al valor de peso E. Bueno, me faltaba en este espacio calcular el área también. El área no va a ser más que la resta, ¿no?, en este caso de 60 multiplicado por 40 menos 19.1, ya, sí, 19.1 multiplicado por 58. Bueno, 58 nada más, ¿no? Sí, está bien, 58. Y bueno, también aclarar, ¿no?, que son dos elementos, entonces por lo tanto se debe multiplicar por 2. Ahí está. A ver, veamos cuánto nos sale. Sería 60 por 40 menos 60 por 40 menos, a ver, 19.1 por 58 por 2. Me da un valor de 184.4 centímetros cuadrados. Listo. Bueno, a ver, calculamos primeramente P sub E. ¿Cuánto nos sale? Pi al cuadrado por el módulo de elasticidad, 2.1 por 10 a la 6 por 10.671.5. Lo dividimos entre la longitud, que viene a ser 2 por 340. Todo eso lo elevamos al cuadrado.
Bueno, como resultado tengo que la carga que puede soportar este elemento corresponde a, bueno, solamente sin tomar en cuenta el efecto de corte, ¿no? 478.328.9686. Listo. Eso sería en unidades de kilogramo. Eso es el valor que puede soportar. No estoy diciendo que ese es el resultado final, simplemente la carga que puede soportar sin efecto de corte, ¿no? Ahora vamos a la siguiente hoja, vamos a colocar el P sub D, que no es nada más que el módulo de corte por el área dividido entre el coeficiente de forma. Módulo de corte 5.8, si mal no recuerdo. Sí, 5.8 por 10 a la 5, colocamos. 5.8 por 10 a la 5. Y eso lo multiplicamos por el área, que hace un momento hemos calculado como 184.4. 184.4. Coeficiente de forma corresponde a 1.5. Aquí está. Esos son datos que se nos ha asignado y listo. No se asusten en el tema del valor de P sub D. Por lo general siempre es un valor grande, por lo general. Ya, entonces voy a guardar esto en mi memoria de la calculadora. 5.8 por 10 a la 5, ¿ya? Y multiplicamos por 184.4 entre 1.5. Es un número muy grande, lo voy a copiar rápidamente, sería 71, perdón, ¿qué pasó? Ya, 71, 30, 13, 33.33 kilogramos. Vean, ¿no? Que tiene unidades también la fuerza por cortante, kilogramos. Listo, voy a guardar esto en mi calculadora, Shift, Stop y variable B. Listo. Luego, por último, calculamos la carga crítica de pandeo, es decir, P crítico es igual a P sub E sobre 1 más P sub E sobre P sub D. Entonces, vamos reemplazando. P sub E corresponde a 478.328.9686. Perdón. 9686. Todo eso lo dividimos entre 1 más P sub E, que corresponde a 478.328.9686. Todo eso lo dividimos entre P sub D, que hemos calculado con este valor 71, 30, 13, 33.33, ¿no? Ahí está. Entonces la carga crítica de pandeo que tiene el elemento es de ¿cuánto? Vamos a calcular rápidamente. Entonces sería P sub E dividido entre 1 más P sub E sobre P sub D. Bueno, me ha salido que la carga crítica de pandeo corresponde a 47.000, no, 475.000. 475.141.4556. Ese es el valor, se puede decir, de la carga crítica de pandeo, pero eso no es el resultado, esa es la carga crítica de pandeo. Bueno, a partir de aquí yo debo entender, ¿verdad?, de que la fuerza crítica que se le va a asignar debe ser igualada a la reacción que tiene el elemento. ¿Por qué? Para que se transmita la misma cantidad de carga a la máxima carga que puede soportar. Esa es la idea fundamental que estamos viendo. En otras palabras, el P crítico vamos a igualar al P o la reacción, si gusta, ¿no?, del elemento. Entonces, este valor 475.141.4556 es igual a la reacción. La reacción es W por L al cuadrado. Bueno, son 10 metros o 1000 en este caso, directamente entre 2. Entonces colocamos W por 1000, ya, entre 2. Listo. De esa manera obtengo la segunda posibilidad de falla. Si bien aquí habíamos encontrado el primer W, vamos a colocarlo así, W1, ahora este va a ser W2. Ya, eso representa el siguiente valor. Representa a, perdón, aquí está el valor, multiplico por 2, lo divido entre 950.28 kilogramos
sobre centímetro. ¿Ya? Muy bien, esa es la capacidad de carga que puede soportar. Pero aquí no ha terminado, es la segunda posibilidad. Falta una tercera posibilidad, como punto número 3, por resistencia del material. Bueno, depende, también algunos lo llaman calidad del material, bueno, en fin. ¿Eso qué significa? Sigma es igual a la fuerza sobre el área, ¿no? Entonces, de aquí puedo obtener que la carga que puede soportar el elemento, vamos a colocarlo así, es igual a sigma en la barra. Aquí está, en este caso el elemento vertical, 2000, colocamos 2000 y lo multiplicamos por el área que habíamos calculado previamente, 184.4. 184.4. ¿Y cuánto me sale esta carga que puede soportar solamente por resistencia del material? Vamos a ver que esto es la multiplicación de 2000 multiplicado por 184.4. 368.000. Ya, 368.800 kilogramos. Y de la misma forma esta fuerza lo vamos a igualar a la reacción, lo cual representa a, en este caso 368.800, igual a la reacción que es la carga W por el valor de 1000, la longitud, entre 2. Entonces esto agarro, lo multiplico por 2 y lo divido entre 1000. Bueno, entonces el resultado me sale que W3, vamos a colocarlo así, es 737.6 kilogramos sobre centímetro. Esa es la carga que puede soportar. Muy bien, la hora decisiva para entender cuál es la máxima carga que puede soportar. Entonces, por lo tanto, máxima, óptima, mínima, como quieran en este caso verlo. O sea, las palabras pueden confundir, pero entender, ¿no?, de que esta carga que vamos a colocar es para que la estructura no caiga. Entonces revisemos. Vean, ¿no?, que la primera condición que hemos hallado es por la viga, simplemente por flexión, 23.21, por lo que es pandeo, como un valor de 950 kilogramos sobre centímetro, y por resistencia del material como 737.6. De las cargas se elige la menor. ¿Por qué? Porque la menor es la que me da esa holgura, se podría decir en estos otros casos, porque me está diciendo, por ejemplo, yo puedo soportar 737, ¿verdad? Un poco más de lo que puede soportar, no un poco más, mucho más de lo que puede soportar una viga. Vean, ¿no? La viga apenas puede soportar 23. Si tú, por ejemplo, le vas a colocar este valor de 950, ¿verdad?, a toda la estructura, es decir, a la estructura en total aquí, ya te puedes dar cuenta que la viga solamente soporta 23, pero si tú vas a colocar 900, ya va a fallar. Entonces, por lo tanto, la máxima carga corresponde a 23.21, ¿no? Colocamos 23.21 kilogramos sobre centímetros. Con esto, ¿a qué hemos querido llegar? Hemos querido llegar a entender ya de que cuando se nos da un ejercicio de pandeo, ya puede ser mezclado con varias cosas, no necesariamente puede fallar por pandeo. Es que uno tiene en la cabeza, no, estamos en pandeo, entonces pandeo nomás tengo que revisar. No, también tienen que revisar otras situaciones que se puede dar. Por ejemplo, flexión en vigas puede darse. ¿Ya? Y bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí, debido a que ya tiene su siguiente clase, entonces eso es, bueno, les va a perjudicar tal vez, ¿no? Bueno, un momento voy a subirlo la grabación.